general se mueve por estas variables. Y una de las variables importantes de la economía que afecta a la liquidez del sistema y a la estabilidad del país también es el ahorro. Y esa variable que es el ahorro son los fondos de pensiones. Así que todavía hay que ponerle un poco de interés también al tema del sistema de pensiones. Actualmente se podría decir que la mayor parte de Bolivia no está formalizada. Más del 60% pues, son trabajadores informales. Y bueno, pues una de las tareas del Estado y en realidad de todos los estados y todos los países siempre es tratar de formalizar el trabajo de las personas y que éstas hagan sus aportes a los fondos de pensiones. Pero claro, siempre y cuando también este fondo de pensiones pueda cumplir con los requerimientos o con la estabilidad o con las necesidades de las personas en el futuro, porque al final siempre uno trata de jubilarse de la mejor manera, y se tiene entendido de que actualmente pues no es un problema solo de Bolivia, sino creo que el sistema en general a nivel mundial, de que no es sostenible el tema de poder manejar las pensiones como para una jubilación, entre comillas, que hablan digna. Pero sin embargo, se está trabajando en ello. Es un poco difícil cambiar las cosas porque son modificaciones desde la ley, y no, pues de momento ahí estamos trabajando con temas de corto plazo por la coyuntura de la pandemia y tratando de ver la manera de que los fondos de pensiones sean afectados, no sean afectados en el mejor de los casos, o si llegarían a ser afectados, sean afectados de la menor manera posible, y lo propio con el mercado asegurador. Continuando, ahora entrando en tema. Bueno, hoy les voy a comentar más o menos del marco legal del mercado de valores. Les voy a explicar más o menos qué es una intermediación directa y la indirecta, qué significa un perfil de riesgo. Les voy a explicar cuáles son los participantes del mercado de valores boliviano. Les voy a explicar más o menos un panorama de la información que se presenta del registro del mercado de valores. Les voy a comentar de qué son los hechos relevantes. Después las formas de financiamiento del mercado de valores y más o menos una explicación de cómo se hace una estructura de emisión de bonos. Ahora, bueno, este es un tema grande, así que solo quiero que más o menos de que se pueda entender de cómo funciona el mercado de valores boliviano con conceptos claros y no tan técnicos, sino con unos conceptos que sean un poco digeribles o sean de mejor comprensión para que puedan tener un panorama. Y luego ya más adelante, si es que en algún momento ustedes deciden especializarse en este tema o en algún momento están trabajando en una empresa y dentro de la empresa tienen varias necesidades de financiamiento y en esas necesidades de financiamiento se encuentre una, por ejemplo, los bancos, o otra, fondos de inversión que son parte del mercado de valores, o pueden también hacer una emisión directa de bonos, tenga más o menos un conocimiento, no al detalle, pero un conocimiento general de cómo funciona el mercado de valores boliviano. Bueno, antes de continuar, quería saber si es que se escucha bien. Sí, yo escucho bien. No sé si el resto o alguien tiene problemas. Ya, para continuar, porque si es que hay algún problema, no sé, bueno, eso. Entonces yo continúo, continuando. Yo, o bueno, la mayor parte de mi experiencia, he estado tanto del sector privado como al sector público, pero la mayor parte de mi carrera la he tenido en el sector público en el tema de la regulación. Y más o menos para que se entienda por qué se regula el mercado de valores y muchos otros sectores como el sistema financiero, pues viene desde la Constitución de Política del Estado. Y eso está relacionado con políticas públicas. El tema de las políticas públicas es diferente de hablar de política. O sea, en un simple ejemplo. Política es, en un claro ejemplo, es lo
que hacen ciertos sectores o personas o partidos políticos para llegar al poder. Y una política pública es cuando tú ya te encuentras en el poder y dentro del poder ya tienes que tener ciertos procedimientos para poder llegar a cumplir las necesidades del bien común de la sociedad, normando ciertos sectores, etcétera, etcétera. Un ejemplo, bueno, acá claramente yo lo que estoy colocando es la Constitución Política del Estado en el artículo 331 y el artículo 332. ¿Qué es lo que te dice el 331? Te dice las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro. Ahí es donde se encuentra el mercado de valores, el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro. Son de interés público y solo pueden ser ejercidos previa autorización del Estado conforme con la ley. En un ejemplo claro del por qué existe la regulación. Un ejemplo que probablemente deben conocer y es muy popular, porque hay hasta películas del hecho, es la crisis del 2008, de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Ahí más o menos, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido una subregulación, o sea, no ha habido una buena regulación del sector financiero, por eso colocaban esos créditos, como se decía, créditos basura. Entonces, ese es un ejemplo del por qué la mala regulación pues podría derivar en un problema general. Ahora, otro tema, otra relación entre regulación y crecimiento de mercado tienen una relación inversa. Eso también les puedo comentar. La regulación, lo que hace, por ejemplo, la PS, la ASFI, crean normas, crean como las reglas del juego. ¿Por qué o para qué? Para que estas entidades no se puedan aprovechar de las personas. O sea, esa es la razón. Lo que pasa es crear estas normas para que estas entidades de intermediación financiera, por ejemplo, o las entidades del mercado de valores, o cualquier entidad que maneja recursos de un tercero, o podría afectar los recursos de un tercero, pues no puedan beneficiarse de eso y tengan que tener las normas bien claras para que no. O tengan también una entidad a la cual una persona pueda ir a tal vez presentar una queja para que se la pueda defender, etcétera, etcétera. Por eso comenzaba con esto de la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Pues porque en el mercado de valores, el artículo 332 te dice que las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Entonces, el mercado de valores, a la fecha, en Bolivia, es regulado por la ASFI, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, por medio de su Dirección de Valores, Dirección de Supervisión de Valores, que en realidad actualmente es la DSBSC, que es la Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros. Un nombre bien largo. Pero bueno, al respecto, pues ahí es donde se encuentra actualmente el mercado de valores. Lo han anexado de cierta forma con sociedades controladoras. A mi parecer y a mi percepción, creería que no deberían estar juntos, porque el mercado de valores, pues, es un poco, está un poco, es como que otro tema que el tema de sociedades controladoras. Para darles un concepto básico y rápido de qué es una sociedad controladora de grupos financieros, es de que con la nueva ley de servicios financieros, la última, la 393, se ha creado más o menos un procedimiento en el cual no exista conflicto de interés entre los bancos y sus entidades. Si se dan cuenta, Visa, un ejemplo. Visa tiene una empresa aseguradora que es Vigor. Visa también tiene una empresa aseguradora de personas que es la Vitalicia, parte de Visa. Visa tiene una agencia de bolsa que es Visa Agencia de Bolsa. Visa tiene una sociedad administradora de fondos de inversión que es Visa SAFI. Y Visa tiene una sociedad de titularización que es Visa Sociedad de Titularización. Bueno, la idea principal al comienzo fue de que el banco es dueña de las demás y por ser dueña de las demás podría influir en la toma de decisiones para beneficiarse el banco.
y de esa manera afecta el bien común. Y entonces fue cuando comenzó a fue cuando se creó esta ley que es la 393, que es una ley más o menos que trae los, los cimientos legislativos o los cimientos de las leyes de México. México es el que inició con el tema de comenzar a regular las sociedades controladoras de grupos financieros por los conflictos de interés que podrían tener en el momento en el que trabaje un banco con una entidad en la cual él sea el dueño. Entonces, es menos eso. Per se, podrían darle una mirada a la ley 393, un lugar específico que habla de sociedades controladoras de grupos financieros. Continuando. El marco legal del mercado de valores. El marco legal del mercado de valores comprende la ley del mercado de valores, el decreto supremo 25420, el decreto supremo 26156, el RNMB, lo he resumido, es la recopilación de normas del mercado de valores. Eso se encuentra en la ASFI. Para cualquier consulta igual me dicen que o me escriben al correo, o me escriben tal vez al celular, y yo les indico dónde se encuentra, dónde podrían ver la recopilación de normas del mercado de valores. Después, colocamos el código de comercio, o pongo el código de comercio, yo decía, eso no tiene nada que ver con el mercado de valores. Pues sí, sí tiene que ver con el mercado de valores, porque ¿cuál es la ley que regula la creación de estos documentos que son hables, o estos valores? Pues el código de comercio. En el código de comercio habla de cuáles son los requisitos mínimos para poder crear un bono, cuáles son los requisitos mínimos de un pagaré, cuáles son los requisitos mínimos de una letra de cambio. Habla también de qué es lo que pasa cuando no te pagan una letra de cambio, cómo puedes ejercer el cobro. También te habla de cómo puedes ejercer el cobro del pagaré. Y ahí más o menos, pues yo les puedo comentar de que es muy importante no solo agarrar y poner a pensarnos, que vivimos en un mundo técnico en el cual tengo que saber bien números, tengo que saber bien el tema numérico, los estados financieros, una lectura perfecta de qué es un estado financiero, flujo de caja, proyección, etcétera, etcétera, marketing, hasta contabilidad. Pues acá es donde yo voy y les comento y les digo de que como profesional siempre tiene importancia el tema legal. ¿Por qué? Porque en realidad es lo más importante. O sea, a veces hay, en el ámbito profesional, a veces uno puede llegar a agarrar y incumplir una norma por desconocimiento, ¿no? Por el hecho de que quisieras no cumplirla o porque no quieres cumplir la norma, etcétera, sino de que a veces por desconocimiento hay personas que incumplen la norma y eso deriva en sanciones o bueno, pues al final solo una llamada de atención, pero es muy importante el tema de la norma para poder tener muy claro el tema y aparte de tenerlo claro, pues manejarlo siempre dentro de lo que se puede, ¿verdad? Y por eso agarraba y les explicaba el tema del Código de Comercio y que está relacionado con el mercado de valores, porque en el mercado de valores se transan los valores y donde se regula el nacimiento de esos valores o la manera en la que van a nacer esos valores, pues en el Código de Comercio. Y le puse la ley de reactivación económica, la 2064. Bueno, esa la puse adicionalmente porque esa ley agarró, bueno, en un principio la ley del mercado de valores te decía que solo podían emitir las SRLs, corrección, las sociedades anónimas. Y esta ley de reactivación económica agarró y las añadió a las SRLs más para que puedan ser emisores. Esa es la razón de por qué está la ley de reactivación económica, la 2064. Ahora sí han habido más modificaciones y más adelante les voy a ir comentando de cuáles son las entidades o qué tipo de entidades que también están regidas en el Código de Comercio podrían realizar este tipo de operaciones o podrían participar del mercado de valores boliviano. Ahora les voy a explicar de una manera sencilla de qué es una intermediación directa y qué es es una indirecta. Eso está bien, eso es bueno comprenderlo para comprender el funcionamiento del mercado de valores y comprender el funcionamiento de la intermediación.
¿qué es la intermediación? Ahí nosotros conocemos y nos ponemos a pensar, intermediación financiera pues son los bancos, ¿verdad? Ah, sí, es intermediario. ¿Por qué? Porque es un intermediario. ¿Un intermediario de qué? Un intermediario de dinero. Y por medio de esa intermediación, pues gana cierto dinero, ¿verdad? Una consulta, ¿se ve mi puntero en la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, se Ah, ve. ya, perfecto. Entonces con el puntero les voy a explicar. También les voy a decir de que todas sus consultas, todo lo que tengan tal vez en mente de consultar, yo voy a hacer una pausa cada diapositiva para que me comenten sus consultas, tal vez si es que fuera importante, o tal vez podrían anotarla, acabamos la presentación, igual yo les respondo las preguntas que ustedes deseen, ¿ok? Continuando. Ya. Entonces, la intermediación directa e indirecta. Entonces, el banco es un intermediario, ¿sí? Entonces, el dinero, acá, por este lado, vemos a los ahorristas. Los ahorristas depositan su dinero en el banco y el banco, con ese dinero, realiza créditos y préstamos. ¿A quiénes? A las empresas. Podrían ser las empresas o podrían ser otras personas deficitarias, pero aquí vamos a utilizar el ejemplo de las empresas. Y por este dinero, las empresas le pagan dinero al banco y el banco le paga sus intereses a los ahorristas. Acá es donde se genera lo que le comentan que es un spread. El spread, ¿qué es el spread? Es algo simple, es como que yo fuera un comerciante. Yo agarro y compro del mayorista a 10 y luego lo vendo a 12. En el tema de dinero, el spread es la diferencia de la tasa a la cual el banco capta recursos, captación, que el tema de captación es la recolección del dinero de los ahorristas, capta recursos y los coloca. Entonces, actualmente, tasas promedio de captación, 5%, 4%, tasas promedio de colocación, 10, 12, 15, dependiendo de qué banco. Entonces, esa es la diferencia. O sea, acá digamos que en el banco decimos que por esta parte le paga a los ahorristas una tasa de interés. Si se ha dado cuenta, las tasas de las cajas de ahorro realmente son bajísimas. O sea, a simple vista, o sea, en el diario vivir uno se da cuenta de eso. De que el banco, pues, a los ahorristas les paga una tasa baja, podría ser un ejemplo, un 4%, que sería elevado para una caja de ahorro, ya 4%, y coloca créditos a tasas más elevadas, que son, nos ponemos un ejemplo de la tasa de vivienda social, que está entre el 5,5, si no me equivoco, entre 5,5 y 7, o una tasa productiva que esté por el 8, 9, etcétera, etcétera. Sin no más, si mal no recuerdo, pero está más o menos. Ese spread y esa diferencia hace que el banco pueda generar, hace que el banco pueda subsistir, pueda pagar a sus, etcétera, etcétera, pagar a sus funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? En cambio, ¿qué es una intermediación directa? Una intermediación directa es cuando una empresa acude al mercado de valores y por medio del mercado de valores capta inversionistas. O sea, el tema del mercado de valores o su esencia es eliminar al banco. Actualmente se están creando nuevos mecanismos que son mucho más eficientes, pero el tema de la seguridad es lo que hace que no surjan mucho más rápidamente. Pero actualmente el tema del mercado de valores eliminaría al banco y entonces, ¿qué es lo que significa? Que el ahorrista podría encontrar mejores tasas en el mercado de valores y las empresas podrían encontrar mejores tasas también en el mercado de valores, eliminando al intermediario. Es un ejemplo, por ejemplo. Dijimos que le paga a los ahorristas 5% y aquí lo coloca créditos al 10%. Es un ejemplo. En cambio acá, si ellos pactan una tasa de interés entre inversionistas y empresas del 7%, el ahorrista, si se dan cuenta, va a ganar más que el 5 en 7% y la empresa va a pagar menos que el 10% en 7%. Esa es la manera en la cual funciona más o menos un mercado de valores. Voy a continuar con la siguiente diapositiva.
Acá vamos. ¿Qué ventajas consiguen las empresas al ingresar al mercado de valores? Bueno, en el mercado de valores boliviano, la regulación hace que la agencia de bolsa le dé orientación y apoyo a una empresa para que pueda entrar al mercado de valores. Actualmente funciona la Bolsa Boliviana de Valores, que le da la infraestructura para la realización de estas transacciones bursátiles. Bursátiles son, o sea, una transacción bursátil es aquella que se ha hecho dentro del mercado de valores. El tema, o en algún momento en el que hablen o escuchen de extra bursátil, es una transacción de un valor que se ha hecho fuera del mercado de valores. También existe ese tipo de operaciones. Pero esa es bueno, la bolsa te da la infraestructura para la realización de operaciones o transacciones bursátiles. Las empresas podrían capitalizarse. Yo les soy sincero, acá se utiliza como propiedad o ventaja que podrían capitalizarse por el mercado de valores, pero son muy pocas las que han logrado capitalizarse por el mercado de valores, porque ustedes saben que capitalizarse por el mercado de valores es emitir acciones. Nosotros tenemos que ser conscientes que en Bolivia nuestro mercado de valores es más un mercado de deuda. La diferencia entre deuda y emitir deuda o emitir capital es que cuando emites capital emites acciones y en el tema de acciones ya estás compartiendo la propiedad de la empresa. Y cuando emites deuda es que te han prestado dinero y tienes que pagar simplemente la tasa de interés y esa tasa de interés pues la pagas mediante emisiones de bonos o bueno, mejor dicho, te fondeas con deuda con emisiones de bonos o pagarés actualmente en el mercado de valores. Así que acá ya se habla de que se capitalizan efectivamente, pero porque es una propiedad que sí, y es una oportunidad o algo que podrían tomar las empresas, pero más o menos la cultura nacional es no perder el control de la empresa y no tanto emitir acciones, como se podría decir, no es muy común. Y luego algunas empresas igual han proyectado su imagen corporativa por medio del ingreso al mercado de valores. ¿Por qué? Porque las empresas que actualmente entran al mercado de valores son consideradas como empresas transparentes y ordenadas. Disculpe, licenciado, Eh, sí, disculpe que lo corte, sí. Bueno, usted sabe que Zoom tiene sus restricciones de tiempo. Le voy a pedir, por favor, que nos conectemos nuevamente una vez que se corte, porque esto ya lo va a hacer en unos segundos más. Y a todos los participantes también, por favor, ajá. que fueran tan gentiles a la misma.